que si uno sale por la calle, para alguien y le dice litio, lo primero que le va a decir es baterías, ¿no? Todo el mundo habla del litio, todo el mundo, ¿sí? Hay diarios, en el diario ustedes buscan artículos y van a encontrar cientos. Buscan estudios económicos sobre el litio, van a encontrar cientos. Buscan estudios sociales sobre el litio, van a encontrar cientos. Ahora bien, ¿alguien sabe algo acerca del litio técnicamente? No mucha gente. Y a veces lo técnico, ¿sí?, define el resto de las dimensiones del recurso, ¿sí? Cuando hablo de dimensiones del recurso, no solo hablo de las dimensiones del recurso de litio, ¿sí? Todos los recursos tienen distintas dimensiones: políticas, sociales, económicas, geopolíticas. Ustedes pónganse a pensar que por distintos recursos hubo guerras, ¿sí?, matanzas, hay obviamente un lobby económico constante. Desde el punto de vista social, obviamente, las comunidades que viven cercanas a esas explotaciones, ¿sí?, en algunos casos, ¿no? Como ocurre hoy con China, que lo vamos a ver. En la presentación que les voy a mostrar un poco, bueno, se me fue, yo les cuento de dónde vengo primero antes de entrar más en detalle. Mi vida profesional estuvo muy vinculada siempre con la manufactura, ¿sí? Es decir, siempre trabajé la mayor parte del tiempo en manufactura. Luego de eso, por cuestiones de la vida profesional, me llevaron a acercarme a recursos, ¿no? Y trabajé en una empresa energética, en una petrolera. Gracias a esa petrolera pude ingresar un poco en lo que es la minería, y en la minería del litio en particular. ¿Sí? Trabajé para una de las pocas empresas mineras de litio que fue la primera que empezó a explotar el litio acá en el país, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. ¿Sí? Argentina produce compuestos de litio desde el año 97, es decir, hace ya muchísimo tiempo. Eh, si bien el litio, como les contaba hace un rato, ¿no?, tenía un interés determinado y ahora tiene otro interés totalmente distinto. Y lo que les contaba es que el litio tiene diferentes dimensiones: sociales, políticas, económicas, geopolíticas, ¿sí? Y ustedes como ingenieros no solo tienen que entender, o sea, tienen la ventaja y el diferencial de que pueden abordar al recurso desde el punto de vista técnico, que eso no lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, un economista no lo puede hacer. En cambio, nosotros como ingenieros sí podemos abordar los temas sociales o políticos, y para entender un recurso es necesario entender su dimensión, ¿sí? No es solamente la parte técnica. Es decir, el ingeniero no se tiene que quedar solamente con eso. De hecho, por ejemplo, yo tuve que hacer un trabajo sobre el abordaje legal del litio en el país. Y yo soy ingeniero, ¿sí? Bueno, como les contaba, primero la presentación va a estar vinculada a temas energéticos. ¿Por qué? Porque el litio está muy vinculado al tema energético, ¿no? ¿Sí? La energía en sí es, digamos, la que permite que los países se desarrollen. Esta es un poco la agenda que vamos a ver: el tema de la transición energética, el litio y su vínculo con la transición energética, el litio, dimensiones económicas, cadena de valor del litio, de dónde se extrae, metodologías de extracción del litio, y baterías y electromovilidad. Empecemos con el primer tema, la transición energética, ¿no?, que se habla muchísimo sobre este tema en todos los medios y en los países centrales. Ahora bien, ¿qué es la transición energética? Básicamente, la transición energética es el abandono paulatino de los combustibles fósiles. Eso es lo que se habla continuamente, que es por cuestiones climáticas, del cambio climático, se pretende abandonar los combustibles fósiles. Ahora bien, ¿eso es sencillo? Por supuesto que no. En el corto plazo y en el mediano plazo es imposible que pase. Y les voy a contar por qué es imposible que pase. Sin embargo, uno de los grandes, gracias, uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero son obviamente el transporte, ¿no? Y ahí se vincula el litio con la electromovilidad. Bien, otra de las cuestiones que se habla
mucho el litio con el tema de su vinculación con las baterías, y que no se habla tanto acá en la Argentina, siempre se habla sobre los autos, ¿no? Los autos eléctricos. Pero existen también lo que se llaman las baterías estacionarias, ¿sí? No sé si las conocen, pero las baterías estacionarias, los grandes bancos de baterías estacionarias, sirven justamente para resolver el problema de la intermitencia de la generación a través de energías renovables. Por ejemplo, en los molinos eólicos, si no hay viento, obviamente que no puedo generar energía. En la generación solar, si no hay sol, no puedo generar energía. Entonces, uno de los grandes problemas que tenía, o que tiene aún, las energías renovables es ese, ¿no? La intermitencia. Y esa intermitencia se puede ver salvada a través de baterías ion litio, de grandes bancos de baterías de ion litio, que almacenan esa energía y la hacen disponible para su utilización cuando se requiera, cuando la demanda lo requiere. Es como que ustedes cuando van por la ruta y se encuentran un silobolsa, ¿sí? de soja. Bueno, esto es un silobolsa de energía eléctrica, ¿sí? A ver si pasa. Bueno, como yo les contaba, ¿cuál es el tema del que no se puede hacer el abandono total de los combustibles fósiles? Una de las cuestiones principales es que muchas cadenas de valor que hacen que el ser humano pueda vivir, pueda sobrevivir, están vinculadas con los hidrocarburos. Dentro de estas cadenas de valor que están vinculadas con los hidrocarburos, la más importante de todas son los fertilizantes. Por ejemplo, la urea, que es el fertilizante más utilizado en el mundo, ¿sí? Su fabricación es a través de gas natural, ¿sí? Se estima que se producen alrededor de 200 megatoneladas de urea por año, ¿sí? Si uno agarra todos los fertilizantes en el mundo que se utilizan, alrededor de la mitad se hace en forma sintética, que es esta, la urea. Es decir, si nosotros dejáramos de fabricar urea, dejaríamos a gran parte del mundo en una catástrofe vinculada con el hambre, ¿no? Es decir, ahí se dan cuenta que es imposible que el ser humano pueda deshacer una cadena de valor tan importante como son los fertilizantes, y de hecho, hoy somos 8.000 millones de habitantes. Se estima que alrededor de 7.800 millones pueden comer habitualmente, ¿no? En el año 1950, alrededor de 1950, éramos 1.500 millones de habitantes y se estimaba que 800 millones estaban con algún problema alimentario. Es decir, hoy el mundo alimenta a muchísima más gente y de una manera mucho más eficiente, y todo es gracias a esto, gracias a los fertilizantes sintéticos. Entonces, es muy difícil que estas cadenas de valor, ¿sí?, puedan abandonar los combustibles fósiles. Ahí lo que ven un poco es, bueno, lo que yo les estoy contando, ¿no? Se estima que son 200 megatoneladas de urea por año, el 50% en forma sintética, ¿sí? Acá este CH4, que va a un reformador, ¿sí? Es donde es un poco cómo se fabrica la urea, a gran escala, ¿no? Una de las cuestiones que siempre se habla es la matriz energética argentina, ¿sí? Argentina no es un país que haga gran aporte a la contaminación o a los gases efecto invernadero en el mundo. La realidad es que Argentina aporta menos del 0,5% de gases de efecto invernadero en el mundo. Sin embargo, nuestro país obviamente firmó lo que se llaman los Acuerdos de París, que lo que hacen es llevar a carbono neutral, es decir, no emitir más gases de efecto invernadero, o por lo menos emitir muchísimo menos, alrededor de 2050. Para llegar a esto, obviamente que Argentina tiene que vincularse con la transición energética. Si nosotros vemos la matriz energética de la Argentina,
es bastante limpia en sí. Sí, sí, es probable. Sí, sí, porque no, la realidad es que no, Argentina no es un gran aportante al... Un tercio del aporte mundial lo tiene China, solamente China. Un tercio. ¿Sí? Bueno, como les contaban, nuestra matriz energética es bastante limpia. Si la ven, la matriz energética de nuestro país en 1970, el 70% estaba vinculada con el petróleo. Hoy, más del 50% de nuestra matriz energética está vinculada al gas natural. ¿Y está bien que esté vinculada al gas natural? Sí, porque el gas natural es el hidrocarburo que menos contamina de todos los hidrocarburos que hay. Es decir, nuestra matriz energética es bastante limpia. Y de hecho tenemos bastante buen aporte de energías renovables, ¿sí? Que están ahí en verde. ¿Sí? Argentina, dentro de todo, y tiene un gran desarrollo gasífero, somos un país gasífero en sí. ¿Sí? Tenemos, si ustedes me preguntan por qué, porque bueno, obviamente tuvimos las reservas y aparte no solo eso, sino que también tuvimos las capacidades técnicas. El primer gasoducto que se hizo en el país se inauguró en 1949, era el gasoducto San Martín, primero se llamaba Juan Domingo Perón, después lo cambiaron a San Martín, algo que pasa muy continuamente. Bueno, hicimos el gasoducto San Martín y era el gasoducto más largo del mundo. Venía de Comodoro Rivadavia, llegaba hasta Lavallol. De hecho, hizo que el gas, que antes valía muchísimo dinero, bajara su precio porque la oferta aumentó de 300.000 metros cúbicos por día a 15 millones de metros cúbicos por día. Eso hizo que los precios del gas bajaran y justamente muchos de ustedes tienen gas gracias a eso. ¿Sí? Ese, exactamente. Entonces, tenemos las capacidades técnicas. El ingeniero que estuvo a cargo de la obra, que recomiendo mucho leer, tratar de buscar información sobre el Canesa, eh, diseñó el gasoducto y ejecutó su construcción. ¿Sí? Fue el primer gasoducto de alta presión en la Argentina. Creo que tenía en ese momento 40 o 50 kilos por centímetro cuadrado. Y traía el gas que antes se venteaba en Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Bueno, los otros recursos que tiene Argentina, si ven ahí a la izquierda, ¿no? Son los recursos de viento y los recursos de solares, el sol. Argentina tiene la posibilidad de que tiene uno de los mejores vientos del mundo en la Patagonia y uno de los mejores soles del mundo en la Puna, ¿sí? Donde no llueve casi nunca, es un clima extremadamente seco. Entonces, Argentina tiene, bien, y a eso sumale vaca muerta, a eso sumale reserva de minerales, o sea, recursos, Argentina tiene un montón. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos? Que es la gran pregunta. Bueno, eso es lo que hay que tratar de responder, ¿no? No existe en el mundo un país rico con bajo consumo de energía. En el mundo no existe ningún país rico que consuma poca energía. ¿Sí? Si ustedes buscan, hay una correlación, obviamente. Por eso la energía es un driver, ¿sí? Que ayuda al desarrollo. De hecho, todas las industrias eh, se desarrollan a través de la energía. Si ustedes me preguntan cómo se desarrolló Alemania los últimos 25 años, yo les voy a decir, se desarrolló gracias al gas natural ruso que lo tenía en abundancia y a buen precio. ¿Qué pasa hoy? Bueno, Alemania se está desindustrializando, ¿no? Tiene graves problemas con respecto al tema energético. ¿Sí? De hecho, muchas empresas de Alemania están tratando de irse a otros países. Por ejemplo, BASF, ¿no? Una empresa icónica, química de Alemania. Mercedes. Acá vemos, bueno, un poco lo que yo contaba recién, ¿no? Los precios de la energía eléctrica y Europa y Estados Unidos, ¿no? En rojo ven 2023 y en azul ven 2019. Si ven todos los países europeos y Estados Unidos,
¿no? De 2019 a 2023, la energía eléctrica en Estados Unidos bajó 16%. Y en los demás países, por ejemplo en Inglaterra, 123%. Insumo básico para la industria, ¿no? La energía eléctrica. Entonces, dado a este escenario, muy vinculado a cuestiones geopolíticas, las, obviamente las industrias manufactureras y van a tratar de irse a donde justamente haya menor precio de la energía eléctrica. ¿Mm? Ahora bien, dentro de toda este marco de referencia o este escenario en el que nos encontramos hoy en día, ¿qué pasa con los países centrales, ¿no? Los países desarrollados? Obviamente los países desarrollados hoy se encuentran básicamente todos en una pseudo guerra comercial con China. ¿Sí? Y vamos a ver ahora por qué. Pero más o menos me imagino que si tienen imaginación y se pueden dar cuenta. Más allá de eso, los países centrales lo que hacen es agarran y desarrollan políticas industriales para el desarrollo, para no quedarse atrás, ¿sí? Porque si no, les voy a ser totalmente honesto, China puede barrerlos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos un paquete de políticas industriales, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. En Estados Unidos, digamos, la ley más importante que tiene hasta hoy y que sacó el gobierno de Biden fue el AIRA, que es Inflation Reduction Act, ¿sí? Ley de reducción de la inflación, que en realidad no tiene tanto que ver con la inflación, sino con un tema de desarrollo, en la cual puede llegar a inyectar hasta 400 millones de dólares, 400 mil millones de dólares, perdón, 400 mil millones de dólares en el mercado en distintos sectores tecnológicos, ¿sí? Como es la energía nuclear, el hidrógeno verde, las baterías y la electromovilidad. Lo mismo ocurre también tiene esos dos más, ¿no? El Bill y el Chip and Science Act son también leyes que sacó Estados Unidos justamente para no perder la carrera, que de hecho están perdiendo y fuertemente con China. Y más o menos lo mismo ocurre con la Unión Europea, que está generando distintas políticas públicas para poder no desindustrializarse. ¿Por qué no se quieren desindustrializar? Y básicamente porque son cientos de miles de millones de trabajos con salarios bien pagos, ¿sí? Y pérdida de la guerra tecnológica, ¿no? Obviamente, ¿sí? Yo siempre digo que no hay mejor distribuidor del ingreso que el empleo industrial. Y yo lo vi con mis propios ojos, ¿eh? No es que a mí me lo contaron. O sea, uno va a una fábrica y ve, o sea, ve los automóviles que utilizan los que conforman la organización, cómo van creciendo. O sea, no hay mejor distribuidor del ingreso que el empleo industrial. ¿Sí? Y eso lo saben los países centrales. Por eso es que se preocupan tanto por ese tema. Bueno, esto es un poco, son las políticas que están montando los distintos países centrales. Y obviamente tenemos al rey de la planificación mundial, que es justamente China. China tiene, lo que tiene de ventaja es que su planificación es central. Es decir, hay un solo gobierno que es el que planifica todo. ¿Sí? Que es diferente como en el caso de, si yo quiero, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina, somos países federales. ¿Sí? Al ser países federales, el dominio de los recursos se distribuye. ¿Sí? Por ejemplo, el litio no es del Estado Nacional. El litio pertenece a las provincias. ¿Sí? Los recursos pertenecen a las provincias. Eso dice la Constitución en su artículo 124. Entonces, si esos recursos pertenecen a esas provincias, ¿quién hace la planificación central? La estrategia de qué es lo que vamos a hacer con ese recurso. Las provincias. Ahora bien, si yo quiero tener un abordaje sistémico de todo lo que tiene que ver con ese recurso,
¿sí? Yo tengo que articular y formar una estrategia única y una planificación única, ¿sí? Para lograr eso yo tengo que tener consensos. Y para lograr consensos, ¿qué consensos? Con el gobierno nacional, con el gobierno de las otras provincias, ¿sí? Se complejiza el dominio de ese recurso. Pero bueno, China no tiene ese problema, lo que tiene es una planificación netamente central, y estas son un poco las políticas que viene marcando, ¿no? El subsidio a la compra de automóviles eléctricos, el subsidio a la energía, ¿sí? Una palabra que hoy está bastante bastardeada, ¿no? Que es el tema del subsidio. El subsidio es una herramienta, ¿sí? Que se puede usar bien o se puede usar mal, ¿sí? Si querés ganar competitividad, por los que yo le conté recién, con el tema de la energía eléctrica, bueno, hay que ver qué posibilidades hay de subsidiar. Impulsos a las políticas de descarbonización, planificaciones de políticas industriales y tecnológicas a largo plazo, y una de las cuestiones fundamentales es el tema de la construcción a gran escala de infraestructura, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema energético. Para el tema energético hay tres factores centrales para la energía. El primero es la abundancia de esa energía. Es decir, dentro de nuestros, nuestros límites, nuestras fronteras, ¿qué recursos energéticos tenemos? El segundo es la disponibilidad de esa energía, ¿sí? Vinculada a la infraestructura. Cuando ustedes van a su casa y prenden una hornalla, o van a su baño y prenden la luz, hay toda una infraestructura atrás construida para que llegue la luz y para que llegue la energía eléctrica y para que llegue el gas. Está disponible para cuando nosotros queremos. Si nosotros queremos cocinar a las 11 de la noche, podemos cocinar a las 11 de la noche. Si queremos cocinar a las 3 de la mañana, podemos cocinar a las 3 de la mañana. Está disponible. Entonces, el primero es abundancia, como les decía, es decir, cuántos recursos energéticos tenemos dentro de nuestra frontera. El segundo es disponibilidad, ¿sí? Más vinculado a la infraestructura. Y el tercero y último es el precio, muy vinculado a los otros dos, ¿no? El tema de la infraestructura cae dentro de esa disponibilidad, ¿no? Tiene que estar disponible para su utilización. Sí, 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 totalmente. No tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Sí, ojo, son cosas distintas. Una de las cuestiones principales es que qué logró China en estos años de planificación de políticas industriales. En el año 2000, China representaba el 6% de la manufactura global. En el año 2030, o sea, dentro de 5 años, China va a representar la mitad de las manufacturas mundiales. Es decir, el 50% de todas las manufacturas que se van a hacer en el mundo se van a hacer en China, ¿sí? Si vamos al tema más cercano de los recursos, de los minerales, que los llamamos minerales críticos, ¿sí? Dentro de los cuales está el litio, y hacemos un análisis de cómo en la cadena de valor, quién es el país que domina. En el primer caso, si vemos al litio, que lo ven acá en esta columna, ¿sí? A China lo tienen acá. O sea, no tiene un dominio muy grande en lo que es minería. Sí está presente, pero no es el que mayor domina el tema minero en litio. El que mayor domina el tema minero en el litio es el mayor productor mundial de litio en el mundo, es Australia, ¿sí? Y ahora después vamos a profundizar un poco más en eso. Ahora bien, la cadena de valor va avanzando. ¿Qué pasa con el procesamiento de ese mineral? Si vemos acá, ya China es preponderantemente grande, ¿no? Si ven en el caso del litio, más del 60% del procesamiento mundial de ese mineral se hace en China, ¿sí? O sea, más de la mitad del procesamiento. La fabricación de celdas, que ahora vamos a ver qué es, pero es una parte componente de las baterías que van en los automóviles. China domina prácticamente, ¿sí? En la fabricación del ánodo y cátodo, que son los que forman las celdas de batería, domina prácticamente, en el caso de los ánodos, casi un 100% en la fabricación. Y en el caso del cátodo, ahí lo ven, casi 90%.
¿sí? Y finalmente, la fabricación de esas celdas. Esta es la construcción de las partes que forman una celda y esta es la celda en sí, la fabricación. Esto ya más vinculado al tema manufacturero. Acá es un tema más químico. En el tema manufacturero, obviamente muy arriba también, más del 70, más del 80%. Y finalmente, en el último eslabón de la cadena de valor, que es la fabricación de automóviles eléctricos, China va por arriba de más de la mitad de los autos eléctricos que se fabrican en el mundo, se fabrican en China. ¿Sí? Ahora bien, ustedes, si tienen autos eléctricos, ¿sí? Necesitan dónde cargarlos. ¿Sí? Es necesario, un poco lo que estaba vinculado anteriormente, que yo les decía, la disponibilidad. Necesito tener la infraestructura de carga de esos automóviles. Bueno, también China, ¿sí? Instaló más cargadores eléctricos en su país que el combinado de todas las instalaciones en el mundo del resto de los países. Sí, sí. Es decir, infraestructura, obviamente, porque si no, ¿quién va a comprar un auto eléctrico donde no se puede cargar? Donde no hay lugar para cargarlo, ¿no? Bueno, ese es un poco el vínculo del tema energético y el tema general que les estaba comentando, y ahora vamos a entrar un poco más en el tema del litio en sí, ¿no? Sí, sí, ujú, sí, todo el cual, claro, sí, exactamente, exactamente. Por eso es una de las cuestiones fundamentales el tema de la infraestructura, ¿no? Y eso está vinculado, uno de los temas que acá no lo tengo, pero la producción de litio en el país, en Argentina, sí, que está en la Puna, o sea, está allá. La energía primaria que utilizan las minas es gas. Eh, Exactamente, exactamente, exactamente. Es decir, lo que las minas de litio que están en la Puna Argentina, tanto en Catamarca, Salta como Jujuy, tienen gasoductos, derivaciones del gasoducto norte, gasoductos de derivaciones del gasoducto norte, gasoductos dedicados, que se utilizan para generar energía eléctrica para las explotaciones. Es decir, sin gas, Argentina no podría producir un gramo de carbonato de litio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en el tema del litio, ¿no? Y los minerales críticos. Esto es un estudio que hizo la Unión Europea de cuáles son los minerales de mayor crecimiento hasta el 2050 en su demanda. ¿Sí? Como ven, a tope está el litio, con un crecimiento del 2000%. Y lo otro que marqué es el cobre, ¿sí? Que está ahí, que es 51%, porque en la Argentina se sabe que tenemos recursos de cobre en el país. El resto de los minerales que ven ahí, muchos son las famosas tierras raras. Y se me preguntan si hay en Argentina, no lo sé. Lo que sí sé es que Argentina no explora. Se estima que exploración geológica para explotaciones mineras, Argentina solamente exploró el 10% de su territorio. El 90% restante no sabemos qué minerales hay. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque explorar sale plata. Mucha plata. Claro. Bueno, entonces como les contaba, ¿no? El litio va a crecer muchísimo.
Se estima que para el año 2030, o sea, dentro de 5 años, la demanda va a ser de 3,7 millones de toneladas. Si me preguntan cuánto producimos hoy, el año pasado, en realidad, en 2023, se produjeron alrededor de 1 millón de toneladas de carbonato de litio equivalente. Es decir, en 5 años tenemos que multiplicar por 3 la producción. En un sector que es el sector minero, que es bastante difícil que se pueda cumplir. ¿Sí? Vamos ahora con el litio. Esta es una foto que hice armar por una inteligencia artificial que le dije que me ponga a mí arriba de los recursos de litio en la Argentina. Como ven, la Argentina tiene cientos, somos muy, muy ricos en recursos. Tenemos muchísimos recursos de litio, de hecho, casi 22 millones de toneladas, ¿sí?, de litio puro, lo que hace que podríamos explotarlos por décadas, ¿no? Una de las cuestiones principales es que se preguntaron por qué el litio, por qué no se usa otro mineral en la fabricación de baterías, ¿sí? ¿Por qué se usa el litio? El litio se usa básicamente porque si ustedes lo buscan en la tabla periódica de los elementos, se van a encontrar que el litio se encuentra en la tercera posición. El primero es el hidrógeno, el segundo es el helio y el tercero es el litio. Eso, con eso podemos inferir que el litio tiene un átomo de dimensiones bastante reducidas. Eso hace que, al tener un átomo de dimensiones bastante reducidas, sea muy liviano. ¿Sí? Y qué mejor si yo quiero construir una batería que sea liviana, ¿no? Justamente necesito que sea lo más liviana posible, porque yo quiero que esa batería gaste su energía no en moverse a sí misma, sino en mover al auto. ¿Sí? Otra de las cuestiones que tiene el litio es que tiene la capacidad, es el metal que tiene la mayor capacidad dentro de la tabla periódica de entregar y recibir energía. Perfecto. Es lo que yo quiero justamente para una batería. ¿Sí? Y eso lo vemos acá. Si se van a química general, ¿sí?, de la facultad, se van a encontrar que el litio es el que tiene el mayor potencial de reducción de toda la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Si recuerdan el método ion-electrón, ¿sí?, para desarrollar baterías de cualquier tipo, se van a encontrar que el litio es el que mayor potencial de reducción tiene. Es decir, el metal mismo libera más energía que cualquier otro elemento cuando se oxida. ¿Sí? Entonces, ya tengo dos condiciones que son inherentemente buenas y naturales para fabricar baterías. Una es que sea liviano y lo otro es que entregue y absorba mucha energía. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, no, pero el sodio, ya hay baterías de sodio, no va a existir más el litio, el sodio. ¿Sí? Si yo quiero construir una batería de sodio, va a ser más pesada y encima me va a dar menos energía. Esto que está acá, que es el concepto de densidad energética, ¿sí?, quiere decir es el paquete de energía por kilo o por litro que yo tengo de una batería. ¿Sí? ¿Cuánta energía puedo empaquetar dentro de una batería? ¿Sí? Y en eso en el ion litio son las mejores. Entonces, cuando se habla tanto de que el litio en unos años no se va a usar más, que no se va a querer, va a existir otra batería de otro elemento, o sea, les comento que no, el litio se va a seguir usando por varios años, no solo por este tema que es fundamental, ¿no?, el tema que sea inherentemente bueno, sino porque también hoy en día hay cientos de millones de dólares en inversiones en este tipo de tecnologías. Y esa energía, toda esa inversión se tiene que amortizar. ¿Sí? Se van a pasar décadas. El litio se va a seguir usando, va a haber otro tipo de baterías, pero mi visión es que la química de esas baterías de litio va a mejorar
y va a aumentar esa famosa densidad energética que hace que justamente los autos eléctricos tengan tan buena performance. Ahora bien, ¿el litio es escaso en la corteza terrestre? No, no es escaso. Lo puedo encontrar en multiplicidad de lugares, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es el mar. El mar contiene litio, ¿sí? Entonces, se preguntarán, ¿y pero si está en todos lados, por qué la tecnología es tan difícil o por qué no es tan sencillo encontrar litio en otros lugares? O sea, explorando se puede encontrar en varios lugares. El secreto del litio está en el depósito en el que se encuentra, ¿sí? Ese depósito es el que define qué tecnología de extracción voy a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el depósito en el que se encuentra el litio? El depósito en el que se encuentra el litio es la salmuera, ¿sí? La salmuera continental. Australia, primer productor mundial, ¿en qué depósito se encuentra el litio? En la roca. Es una minería totalmente diferente a la nuestra, totalmente diferente, ¿sí? Como les contaba, no es un elemento demasiado escaso, tampoco es muy abundante, pero lo podemos encontrar en varios lugares. Los minerales, del que más se utiliza el litio es este que está acá, el espodúmeno, ¿sí? Que se consiguen óxidos de litio que son procesados en China para fabricar carbonato o hidróxido de litio, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente existen dos lugares de donde se saca litio hoy en día a escala industrial. Uno es la roca, como hace Australia, y otra es la salmuera, como hacemos nosotros y Chile, y China también, ¿no? ¿Cómo? No, sí, pero no, Bolivia no saca nada, nada, prácticamente nada. Ahora vamos a ver por qué no saca nada. Un concepto que van a encontrar siempre en cualquier estudio que tenga que ver, que esté vinculado con el litio, es el concepto de carbonato de litio equivalente, o CLE, o en inglés Lithium Carbonate Equivalent. ¿Esto es por qué? Porque la industria del litio fabrica distintos compuestos de litio, ¿sí? O sea, lo que se vende en el mercado no es litio puro, no hay nadie que venda litio, ¿sí? Se vende o carbonato de litio, o cloruro de litio, o hidróxido de litio, o butilmetil litio, ¿sí? Hay una variedad muy importante de diferentes tipos de compuestos de litio. Entonces, ¿qué hace la industria para poder medir? Lo que hace es llevar todos esos distintos tipos de compuestos de litio a un solo compuesto, que es el carbonato de litio equivalente, ¿sí? Lo que ven ahí, a la derecha, se llama similitud diagonal. La similitud diagonal quiere decir que el litio, el ion litio y el ion magnesio son muy parecidos, se comportan muy parecidos. Tienen dimensiones muy parecidas de iones, lo que hace que cuando yo lo quiera separar, si yo encuentro el litio mezclado con magnesio, va a ser muy difícil separarlo. Es lo que pasa cuando tengo dos cosas que son muy parecidas, ¿sí? Si tengo agua y alcohol, y si tengo agua y aceite, ¿cuál les parece que va a ser más fácil separar? Sí. Entonces, el litio vendría a ser un poco como el agua y el alcohol. ¿Sí? Te necesito usar una tecnología para separarlos, ¿no? Esa tecnología es destilación. Pero básicamente cuando yo tengo litio y tengo magnesio, estoy en problemas. Porque el magnesio es veneno para las baterías. Y acá un poco lo que estaba contando recién, ¿no? Se estima que cuando yo tengo una relación entre magnesio y litio arriba de 10, ¿sí? Esos salares no pueden ser explotables. ¿Por qué? Porque no puedo sacar el magnesio. Si ven ahí, el salar más grande del mundo, Uyuni, que está en Bolivia, tiene alto contenido de magnesio. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque técnicamente no lo puedo separar.
O sea, en los procesos productivos que hoy existen, y remarco la palabra hoy, ¿sí? Hacen que no pueda separar ese magnesio. Y si no puedo separar ese magnesio, no puedo producirlo. No puedo producir carbonato de litio, porque va a venir contaminado con ese magnesio. Por eso hoy, ¿sí? Bolivia no produce carbonato de litio. Es un jugador que no existe dentro del mercado del litio. ¿Sí? Si ven ahí, nuestros salares, la mayoría están detrás de ese umbral de 10. ¿Sí? Por eso los podemos explotar. Allá arriba de todo, ven el mejor salar del mundo, el salar de Atacama, en Chile. ¿Sí? Que tiene una concentración. Si se fijan, nuestros mejores salares, Salina Grande, Solarós, Hombre Muerto, etcétera, tienen entre 600 y 800 partes por millón de litio. Cuanto mayor concentración tengo, mejor. ¿Sí? Porque ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mucha concentración, quiere decir que yo voy a tener que procesar menos salmuera para obtener 1 tonelada de carbonato de litio. Si tengo que procesar menos salmuera, tengo que utilizar menos energía. Si utilizo menos energía, me va a salir más barato. ¿Sí? El mejor salado del mundo es el de Atacama, que tiene prácticamente el doble de concentración que tenemos nosotros. ¿Sí? Pero bueno, básicamente lo importante es el tema del magnesio y el litio es un limitante hoy tecnológico que hace que un país como Bolivia no pueda tener a escala industrial producción de compuestos de litio a gran escala. ¿Sí? Vamos a ver un poco lo que es la dimensión económica del litio. ¿En qué se usa el litio? Bueno, ustedes ya lo saben, un poco, ¿no? Las baterías estacionarias, la electromovilidad, todo lo que son artefactos electrónicos, ¿sí? Estas las baterías estacionarias, era lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Que se utilizan a gran escala. Existen grandes bancos de baterías de hasta 2, 3, 5, 10 megawatts en distintas partes del mundo. También se usa para grasas lubricantes, para medicamentos, ¿sí? Hay una canción muy conocida de un grupo que se llama Nirvana, que tiene un tema que se llama Lithium. Sí, Lithium es bastante vieja como yo. Lithium, ¿por qué? Porque el cantante Kurt Cobain consumía justamente carbonato de litio, que es un antidepresivo. Después se utiliza mucho como en vidrio y cerámica, en los procesos de vidrio y cerámica, también en el acero como fundente. Y acá vemos un poco cómo es la demanda de litio a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? En el 2012, si ven ahí, de la producción mundial de litio, solamente el 29% iba a baterías. ¿Sí? En el 2012, hace una década y un par de años. Hoy, el 87%, del 2024 estimado, el 87% de la producción mundial de litio va a baterías. Sin dudas, eh, este sector cambió totalmente con el tema de los automóviles, ¿no? El ingreso de la industria automotriz, que fue la que cambió el paradigma totalmente. Se estima que para el 2025 y 2026 ya sea más del 90%. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que yo les contaba hace un rato, ¿no? Que se produjeron el año pasado, en el 2023, cerca de 1 millón de toneladas de carbonato de litio equivalente, el que mayor aportó a nivel mundial, Australia. ¿Sí? Argentina, se habla muchísimo del litio, que el litio, que el litio, que el litio. ¿Cuánto aporta Argentina al mercado mundial? 5%. Es decir, todavía tenemos un largo camino por recorrer para ser realmente importantes en el mercado del litio. ¿Sí? A pesar de todo eso, una de las cuestiones principales es que si nosotros lo comparamos con otros mercados, por ejemplo el mercado del cobre, el mercado del litio es totalmente inmaduro. O sea, es un mercado chico, de alrededor de 30, 40 mil millones de dólares. El cobre hoy es de casi 200 mil millones de dólares. Y ni que hablar si pongo petróleo, ¿no? O sea, somos un mercado extremadamente chico. Es un mercado extremadamente chico. Y viene ahora, estos últimos años, este año se estima entre 1.200.000, una cosa así. Va a crecer, pero... No, para lo nuestro sí. Nosotros vinimos hace
Te digo, desde el año 2015, produciendo alrededor de 30.000 toneladas. Recién el año 2015 hasta el 2022 produjimos siempre 30.000 toneladas. Recién en el 2023 produjimos 40.000, 45.000 toneladas. Subimos. Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Para cumplir con el Acuerdo de París y el tema de eso, necesitas comprar. Sí. Ujú, sí. Bueno, acá lo que ven es un poco una estimación de producción versus demanda, ¿no? Y se dice que ya en el año 2028, es decir, dentro de poco más de 3 años, vamos a entrar en déficit, ¿sí? De producción de compuestos de litio a nivel mundial, ¿sí? O sea, y además profundizándose en el 2030, ¿no? Bueno, esto es un poco quiénes son los pesos pesados en la producción de litio en el mundo. Como ven, Australia tiene un 46%, segundo le sigue Chile con un 24%, tercero le sigue China con un 18%, y luego viene Argentina, Brasil y el resto del mundo. Brasil está creciendo ese 3%, lo consiguió en un par de años. ¿Por qué? Porque Brasil tiene tradición minera, tiene una empresa muy grande que se llama Vale, es decir, es un país que tiene tradición minera y que de hecho encontraron litio en roca, a diferencia nuestra, no tienen salmuera como nosotros, no tienen salares continentales como nosotros. Y esto es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, vos fijate que la producción de 2020, 2021, 2022 en Argentina fue 31, 31, 31, y recién en 2023 saltó. ¿Por qué? Porque entraron otros proyectos a producir. Pero si ven Chile, cómo creció, ¿no? Chile, obviamente, nosotros producimos 51.000 toneladas y Chile produce 234.000 toneladas. ¿Sí? O sea, nosotros nos pasan, pero el trapo mal. ¿Sí? Eh, pero bueno, Argentina puede crecer bastante. Sí, esperemos que ocurra, pero vamos a ver. Sí, Brasil viene bien también, eso por supuesto. Brasil viene bien. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. El dominio, el dominio está en la producción, chicos. O sea, es así. El dominio hay que producir mucho. ¿Sí? Yo el otro día, o sea, comentaba que las guerras hoy no se dirimen en un campo de batalla, se dirimen en fábricas. En las fábricas se dirimen las cosas. ¿Sí? Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. Hay una diferencia sustancial entre una y otra. Bueno, esto es SQM, que está en el Salar de Atacama, ¿no? Son esas famosas piletas gigantes que vienen en la foto siempre. Bueno, esto que ven acá, ¿sí? Que es una retroexcavadora, todo esto que ven acá es sal de mesa, sal, ¿sí? Esto es un problema porque los salares, en realidad, tienen como su composición preponderante, es la sal, el cloro de sodio, la halita, que se llama en química, ¿sí? Y la gestión de todas esas sales es todo un problema, ¿sí? De hecho, la empresa donde yo trabajaba gastaba casi entre 8 y 10 millones de dólares por año en la gestión de esas sales, en llevarlas a deposición final, en limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo es la cadena de valor del litio? Y esto es un punto importante porque para entender un recurso en su forma completa necesitamos entender su cadena de valor. Es muy importante entender su cadena de valor. ¿Sí? Esta es la cadena de valor de baterías. Si bien hay un eslabón más que yo saqué, que está acá en el medio,
que es el de fabricación de autos eléctricos, yo lo saqué para que esté bien vinculado al tema baterías. Pero esta es la cadena de valor del litio, ¿sí? Primero tiene una fase minera, que es donde yo concentro el litio y produzco el carbonato de litio, ¿sí? Luego de en ese eslabón, Argentina participa, ¿sí? Nosotros vendemos carbonato de litio, ¿sí? El siguiente eslabón es lo que se llama la producción de material activo. El material activo es el cátodo y el ánodo de las baterías y de los separadores, básicamente el electrolito también. La producción de material activo, si ustedes ven ahí, es dentro del valor agregado, es el eslabón que mayor valor agregado le da a la cadena. ¿Sí? Es un proceso netamente químico, se fabrica lo que se llama, bueno, el cátodo, y a partir del cátodo se fabrica justamente la celda de batería, ¿no? En ese eslabón Argentina no participa. Ya sería industrializar el litio. Entonces, cuando se habla de industrializar el litio, no se habla de fabricar baterías. No es que uno pasa del litio a la batería. ¿Sí? Hay otros eslabones que industrializan el litio, y cuando yo hablo de industrializar el litio, no estoy hablando solamente de fabricar baterías. ¿Sí? Sí, para mí sí. Pero para eso necesitas decisión política. Decisión política. Hoy en día siempre me dicen, bueno, pero sí, pero China fabrica muchísimo y es mucho más barato. Sí, ya sé, bueno, decime un producto manufacturado industrial que sea más barato que en China. Búsquenlo, no sé, una media, un zapato, un auto, una celda de batería. No lo van a encontrar. Acero, o sea, ¿van a encontrar algo más barato que en China? No. Y eso significa que tenemos que cerrar toda la fábrica del mundo y importar todo de China. O sea, ¿eso está haciendo Estados Unidos? ¿Eso está haciendo Europa? No. Ah, sí. Entonces, reflexionemos antes de tomar decisiones, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, la producción de material activo es el segundo eslabón, ¿sí? Y eso es crecer e industrializar el litio. El tercer eslabón es la fabricación de celdas, ya más vinculado a un tema más electroquímico, ya más de manufactura. El primero es netamente, los dos primeros son prácticamente químicos, el tercero es un medio y medio, y después está el ensamblado de packs, que ahora vamos a ver lo que es un pack de batería, y finalmente llega el famoso reciclado de batería, que es lo que se habla muchísimo, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo se recicla la batería? ¿Cuándo se reciclan las cosas? ¿Cuándo se reciclan los metales? Hay dos drivers y solo dos drivers que hacen que se recicle. El primero, el precio del metal, del mineral, ¿sí? Yo voy a reciclar cobre si el cobre producido nuevo está más barato y no. Entonces, ¿voy a reciclar una batería si el litio es barato? No. ¿Sí? Esto estoy hablando a escala mundial, ¿no? Y el otro driver para reciclar es bajo normas gubernamentales. Es decir, un gobierno te obliga a que vos recicles, que es lo que está haciendo Europa. Europa dice, bueno, muchachos, ustedes van a producir celda de baterías, bueno, esa celda de baterías, el 10%, 15% de esas celdas nuevas requieren material reciclado. Y es, y es por ley que va a ser así. ¿Sí? Si no, no hay otra forma de reciclar. Totalmente, totalmente. Bueno, lo que me preguntaban hace un ratito, ¿cuáles son los proyectos que tiene Argentina hoy en día? En funcionamiento pleno tenemos tres proyectos que están en producción. El más viejo de todos es el proyecto Fénix,
que queda en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. ¿Sí? Fue el primer proyecto de extracción de litio en el país, desde el año 97. El segundo proyecto que entró en producción en el año 2015 se llama Sales de Jujuy. Está justamente en Jujuy, en el Salar de Olaroz. Los dueños entre ellos, entre los dueños el proyecto de Sales de Jujuy está Toyota, ¿sí? Y el tercero que está produciendo se llama Exar y está también en Jujuy, en el Salar de Olaroz Cauchari, enfrente del proyecto de Sales de Jujuy, y está en producción desde diciembre del 2022. Si ustedes ven acá, esto que están viendo son las distintas etapas de un proyecto minero. Para ir de la base hasta el vértice se demora en algunos casos 12 años, 10 años. Si tenemos mucha plata, 8 años. Y si ya tenemos una locura de plata, 7 años. ¿Sí? El proyecto que yo les contaba, que se llama Exar, que está en Salar de Olaroz Cauchari, empezó a producir en diciembre de 2022. El primer pozo exploratorio que hizo buscando litio lo hizo en el año 2009. O sea, de 2009 a 2022. Está bien, en el medio estuvo la pandemia, que son 2 años, bla, 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 pero sí, negociamos 10. Y esos 10 años, esa empresa tuvo que hundir capital, poner plata, construir la planta, gastó 900 millones de dólares. Esos 900 millones de dólares lo hizo a riesgo. ¿Por qué? Porque en esos 10 años no recibió un centavo de la mina. Ningún retorno. ¿Sí? Entonces, la cuestión minera está muy vinculada y es inherentemente riesgosa. Es mucho más riesgosa que cualquier otra actividad. ¿Sí? Por supuesto. Ujú. Sí. No. Yo te digo, la cuestión del litio en particular, o sea, el driver, lo que empujó las inversiones en la Argentina, es un factor exógeno al país. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, es la demanda en el mundo. Y por eso vienen las inversiones. Obviamente, si vos hablas con un empresario minero, te va a decir, no, no, necesitamos estabilidad, te va a decir, obviamente que te va a decir eso y es lógico, ¿no? O sea, las empresas lo que más quieren es ganar la mayor cantidad de plata posible. Pero la realidad es que las inversiones en minería se hacen por una demanda externa a la Argentina. ¿Sí? Ese es el driver principal. Le podemos dar todo, regalar todo y qué sé yo, y no pueden no venir. No necesariamente van a venir. ¿Sí? Bueno, ahí a la derecha ven un poco cómo es la producción que va a tener Argentina. Sí, esta es una estimación, no es real, pero ven que nosotros partimos de 51.000 toneladas en el 2023 y se supone que para 2030 vamos a tener 260.000 y 400. Esta es la total de capacidad y esta es la producción real, ¿no? Hay una diferencia importante entre una cosa y otra. Eso es algo que siempre confunde a los que no son ingenieros, ¿sí? Este, pero bueno, tenemos posibilidades de llegar prácticamente a las medio millón de toneladas de producción. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Es que los otros van a crecer también. No sé. Sí, siempre que produzcas mucho, lo importante es producir. O sea, o sea, la competencia no es cuánto share de mercado voy a tener, sino, o sea, producir mucho. El dominio está a través de producir mucho.
sí. No, no. Ya hoy en día, vos vas a cualquier empresa litífera argentina y tiene vendido toda la producción. No es que te vas a encontrar que decir, uy, no, no, o sea, no, no sé a quién venderle. ¿Eh? Sí, no, no. No, no, olvídate. Bueno, ¿de dónde se extrae el litio? Y acá empezamos a ver un tema más vinculado a lo técnico, ¿no? Como yo les contaba recién, existen dos formas de extracción que son técnica y económicamente factibles de explotación. Una es a través de la roca dura, que es lo que ocurre en Australia, a través de una familia de rocas que se llama pegmatitas, ¿sí? Que en realidad tiene su forma, el nombre es espodúmeno, que ahí van a encontrar óxidos de litio, eso es lo que vende Australia. Australia fractura roca, hace un concentrado, ¿sí? Un concentrado al 6% de óxido de litio, y eso lo exporta a China, ¿sí? Ese concentrado llega a China y en China lo procesan y lo transforman en carbonato o hidróxido de litio, que son los dos compuestos que se utilizan. Es diferente a lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, el depósito es en salmueras, ¿sí? El litio se encuentra disuelto en la salmuera, ¿sí? Sí, 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 sí. A través de ese óxido de litio después se transforma en carbonato de litio o hidróxido de litio. Bueno, Australia, minería tradicional, ¿no? Rotura de roca, ¿sí? Esta es una foto que saqué yo en el Salar del Hombre Muerto, que estábamos haciendo un agujero, una perforación de exploración, ¿sí? Es totalmente distinto una metodología que la otra. Son totalmente diferentes. ¿Dónde encontramos litio en la roca? En la que yo contaba, la espodúmena. ¿Dónde encontramos litio en la Argentina? En la salmuera, ¿sí? Bueno, es un poco las fotos de dónde se encuentra el litio, en los denominados salares altoandinos, en el famoso triángulo del litio, ¿sí? Que se nombra constantemente. Acá ven el tamaño que tiene el salar de Uyuni, que es el más grande del mundo, ¿sí? Nuestros salares, ¿sí? El más rico de todos estos salares, el que tiene mejor concentración es este, el salar del hombre muerto, ¿sí? Que se llama así, y les cuento por qué se llama así, salar del hombre muerto, porque todo tiene su historia interesante, más en nuestro país. En el año 1930 había ¿cómo se llama? Un geólogo, eh, que ahora se me fue el nombre, perdón. En el año 1930, a través de el general Sabio, ¿sí? De fabricaciones militares, le interesaba saber qué minerales había en el país. Y mandó a uno de sus geólogos, un geólogo que, les vuelvo a repetir, perdón, se me fue el nombre, mandó a uno de sus geólogos a explorar. Este geólogo fue el primero que fue a explorar a los salares argentinos y se dio cuenta que había litio ahí. De hecho, escribió un libro que se llama Boro, Litio y Magnesio, que es del año 1930. Es decir, Argentina sabía que tenía litio desde 1930. Este geólogo, cuando ingresa al salar del hombre muerto, lo primero que encuentra es una tumba. Y le puso el nombre de Salar del Hombre Muerto, ¿sí? Pero desde esa época ya, Argentina, gracias a fabricaciones militares, sabía que había litio en el país. Y de hecho, este geólogo, que repito, perdonen que me olvidé el nombre, escribió un libro y en el libro especifica que era el mineral del futuro para el almacenamiento energético. O sea, esas son las capacidades que tiene Argentina, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que... Sí, la mayoría de los minerales que sabemos que hay es gracias a fabricaciones militares. Y de hecho, Argentina exporta litio, porque Argentina tiene litio en roca, tiene espodúmena, como es. Pero ¿qué pasa? Sacarla de la salmuera es mucho más barata.
Entonces, al ser más económica, la salmuera prevalece. Pero Argentina exportó compuestos de litio, óxidos de litio, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las metodologías de extracción a partir de esta salmuera? Que primero vamos a tratar de entender qué es un salar. Un salar es diferente a una salina, primero. ¿Sí? No es lo mismo un salar que una salina. Segundo, un salar son cuencas continentales cerradas en donde nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, distintas porciones de roca saturada en salmuera. ¿Sí? Se llaman cuencas endorreicas porque no tienen salida al mar, ¿sí?, no tienen conexión con el mar. Sí tienen conexión con distintas cuencas de agua dulce. La salmuera que se extrae no sirve ni para ni para que el ser humano beba, ni tampoco sirve para riego, ni tampoco sirve para animales. ¿Sí? La salmuera no se puede utilizar ni para ninguna de esas tres cosas. Pero sí está conectada, esa cuenca suele estar conectada con cuencas de agua dulce. Entonces, cuando yo extraigo, ¿qué pasa con el nivel que tengo en la cuenca? Obviamente baja. Y si baja, los niveles que tengo conectados de las cuencas circundantes que tienen agua dulce también bajan. Y no solo eso, tienen el problema de que se pueden llegar a contaminar, o sea, se pueden salinizar esas cuencas de agua dulce. Lo que le hacen después que no se puede utilizar para el ser humano. Ese es el mayor problema que tiene la producción de litio hoy en día, que es justamente la utilización a gran escala de agua a partir de la salmuera, y tiene una huella hídrica bastante importante. Pero la, la producción de litio no contamina, no es contaminante. ¿Sí? Esto que ven acá es una muestra real del salar del hombre muerto, de las concentraciones de distintos elementos que hay en la salmuera. Como pueden ver, en miligramos por litro, como pueden ver, la preponderante es el sodio, a través del cloruro de sodio, ¿sí?, la sal de mesa. El proceso que vamos a ver ahora no se diseñó para obtener litio, se diseñó para obtener potasio. ¿Sí? Es un proceso que se diseñó alrededor de los años 50, 60, y se diseñó para el potasio para utilizarlo como fertilizante. El potasio, el cloruro de potasio se utiliza como fertilizante, y se estudió los salares justamente a través de esto. ¿Por qué? Porque el litio era una sal más que no tenía por ahí un valor comercial importante. ¿Sí? Las cosas cambiaron, ¿no? Obviamente. Ahí lo que ven es la concentración de litio. Se dice que un salar tiene buena concentración de litio y es muy explotable a partir de los 700 miligramos por litro. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí. Sí, se llama speed brine. Sí, lo que pasa es que la salmuera, en el proceso evaporítico, que es el de los grandes piletones, vos no tenés desperdicio de salmuera porque la mayoría se evapora, se transforma en vapor de agua. En el otro método, lo vamos a ver, que se llama método directo, sí tenés salmuera agotada en litio de otras sales. Sí, sí. Bueno, el método evaporítico tradicional, que es el que está utilizando la empresa Sales de Jujuy y Exar, que están en Jujuy, es básicamente el que se conoce siempre, que ustedes ven las fotos de esas grandes piletones, ¿sí?, de evaporación. Y yo siempre lo cuento de una manera sencilla, ustedes por ahí ya lo entienden mucho más fácil, pero para gente que no entiende cómo son esos piletones, yo básicamente cuento que es como hacer fideos. ¿Qué hacemos para hacer fideos? Agarramos una olla, la llenamos de agua y le echamos sal.
¿Qué pasa con esa sal? Si ustedes miran la olla, se van a dar cuenta que esa sal se disolvió totalmente. Es decir, los cristales desaparecieron. ¿Sí? La pongo al fuego, la dejo que se evapore. Se evapora, evapora el agua, la evapora. Obviamente el nivel va bajando, 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 bajando. Llega un momento que baja tanto que la concentración que tiene de cloruro de sodio, de sal, hace que esos cristales se empiecen a precipitar. Yo miro así y voy a encontrar esos cristales ahí. Eso es lo que se pasa en una pileta de evaporación, básicamente. ¿Sí? Lo que se hace básicamente es, se perfora un pozo productivo, alrededor de 200, 300, máximo 400 metros, muy diferente del petróleo, que tenemos pozos de hasta 5 kilómetros. 200, 300 metros, se llega a la cuenca de salmuera, se extrae esa salmuera y se manda a estos piletones. En estos piletones empiezan a evaporar, se empieza a concentrar y empiezan a precipitar sales. ¿Sí? Cuando llego al último piletón, voy a tener una salmuera muy concentrada en litio, y esa es la que yo utilizo. La saco del último piletón y la envío a una fábrica para producir carbonato de litio. ¿Cómo se produce? Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente ese es el método evaporítico. ¿Sí? Eso que ven ahí, estas son las piletas de SQM en Chile, ¿no? Tienen casi 2.800 hectáreas de piletas. Los colores que ven ahí, esto es una foto real, los colores son esos, porque en cada piletón hay distintos, claro, hay distintos niveles de concentración y distintos niveles de sales, y esos sales, obviamente, precipitan con distintos colores. ¿Sí? Entonces, básicamente, como yo contaba, llega hasta el último piletón y se envía a una planta. Esa planta es un proceso netamente químico. Netamente químico. ¿Sí? Una de las cosas que siempre me nombran es, pero Argentina agarra y vende todo, saca, saca y lo pone arriba de un barco. Lo que nosotros vendemos no es que vendemos salmuera y la montamos arriba de un barco y la mandamos afuera. Producimos compuestos de litio que tienen valor agregado. ¿Se le puede agregar más valor? Sí, por supuesto. ¿Sí? Este es el flow sheet, básicamente, de un proceso evaporítico, ¿sí? De los piletones, ¿sí? Vemos que precipitan distintas sales, halita, silvanita, sales de potasio, hasta el último, que hay sales de litio. Eso se lleva a otros distintos procesos productivos y se utilizan básicamente dos productos principales para el proceso. Uno es la cal, ¿sí? La cal apagada. Sí, eso tenemos, de hecho lo compran acá. La cal apagada. Y el otro que se utiliza en gran proporción es el llamado carbonato de sodio. ¿Sí? El carbonato de sodio es el que le da el ion carbonato a el carbonato de litio. Se estima que una planta industrial consume por cada tonelada producida de carbonato de litio 2 toneladas de carbonato de sodio. Si lo hacen estequiométricamente, les va a dar que para transformar una tonelada de carbonato de sodio en carbonato de litio van a necesitar 1.4, 1.5 toneladas de carbonato de sodio. La realidad es bastante distinta y es uno de los parámetros que los ejecutivos de las empresas militíferas miden para ver la eficiencia de producción de carbonato de litio, el consumo de carbonato de sodio. Si mi planta está consumiendo 2,5 toneladas de carbonato de sodio, hay algo que está mal. Si mi planta está produciendo 1,9 toneladas de carbonato de sodio por cada tonelada de carbonato de litio, mi planta está produciendo bien. Sí, sí. Esas otras sales acá.
Sí, y esta sal se vende. Lo mismo que esta, el sulfato de potasio. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy los precios que tenés de estas dos sales son mucho menores que el precio de... Pero sí, sí. Ya también han producido un montón de sales que no tienen valor económico, como el cloruro de sodio. Bueno, esto es un poco lo que contaba recién, sí, es un poco más técnico, más químico, ¿sí? Cómo se hace una purificación primaria, un pulido y concentración y la conversión a carbonato de litio, ¿sí? Eh, una de las cuestiones, esto era lo que yo le comentaba, ¿no? Acerca del carbonato de sodio, eso lo hacemos, ¿sí? Igual no da abasto la producción que tenemos nosotros, mucho se importa, aún hoy, pero sí, hacemos carbonato de sodio, lo hace una empresa que se llama Alpat, Alcalis de Patagonia, sí hace carbonato de sodio, pero sí. El otro método extractivo se llama método de extracción directa de litio. Este método no está totalmente desarrollado. Hay pruebas, de hecho hay una empresa acá que se llama Eramet, que está tratando de hacer funcionar un método de extracción directa al 100%, pero la diferencia con la anterior, con el método de vaporítico, es que se eliminan los piletones. ¿Por qué quiero eliminar esos piletones? Y porque la gestión, la verdad que es compleja. La gestión es compleja, demora tiempo, estamos atados a condiciones climáticas, es decir, si no hay sol, no hay evaporación, no hay sol ni viento, no hay evaporación. Si llueve es un problema, ¿sí? Porque se diluyen un montón de sales, ¿sí? Entonces, este método es un método que todavía se está probando, no funciona al 100%, de hecho todavía no hay ninguna empresa en el mundo que esté funcionando a través de un método 100% extracción directa de litio, pero sí está muy cercano a hacerse. No existe un solo método de extracción directa, existen todos esos que están ahí. Absorción específica de litio, nanofiltración por osmosis inversa, extracción electroquímica, extracción por solvente, electrodiálisis. Todos ellos funcionan de una manera selectiva capturando el litio. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos que se venden de litio en el mercado internacional? Estas dos sales. El hidróxido de litio y el carbonato de litio. ¿Sí? Esto es lo que... ¿Qué produce Argentina hoy? Produce carbonato. No produce hidróxido, está próximo a producir hidróxido. Hay una empresa que se llama POSCO, coreana, que está en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca, entre Salta y Catamarca, y está por entrar en producción y va a producir hidróxido de litio. ¿Sí? Ahora bien, ustedes me dirán, por dos compuestos, ¿qué diferencia hay entre uno y otro a la hora de fabricar baterías? Porque tiene que haber una diferencia, por algo se consumen estos dos y no uno. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, y esto era lo que yo les contaba recién, ¿no? El proceso productivo evaporítico tradicional, con los grandes piletones, el proceso de extracción directa, este será MET, en Salta, ¿sí? Como ven, no tiene ninguna pileta, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar más en el tema de electromovilidad, ¿no? Una de las cosas que siempre hablan es, bueno, el auto eléctrico, qué novedad, etcétera, que es nuevo, nada, para que antes no había. No, los autos eléctricos se fabrican desde el año 1900. ¿Cuál era el problema del auto eléctrico en esa época? Las baterías. Justamente, ¿por qué? Porque la única batería que había en ese momento era la batería de plomo ácido, pesada, de grandes dimensiones y volumen, entregaba energía, pero obviamente no tenía una gran densidad energética, ¿sí? Y obviamente apareció el petróleo y el combustión interna y lo barrió, ¿sí? Pero si ven esta foto, por ejemplo, este scooter que ven acá es del año 1916 y esa batería, esto que ven acá, es una batería plomo ácido, ¿sí? El problema justamente eran las baterías. Eran pesadas, tardaban mucho en cargarse, su densidad energética era bastante discutible, y eso hace que, bueno, justamente no prospere y se modifique hacia lo que es combustión interna.
Ahora, ¿cómo está compuesta una batería de ion litio? O cómo está compuesta cualquier batería en realidad. Las baterías están compuestas por tres elementos principales: el cátodo, el ánodo y el electrolito. Y también, bueno, el separador, ¿no? Pero los fundamentales son esos. ¿Dónde está el litio? ¿Dónde se coloca el litio? Se coloca en el cátodo y en el electrolito. Yo voy a encontrar litio en el cátodo y en el electrolito. El ánodo, la mayoría la mayoría, casi el 100% de las baterías ion litio, el ánodo está hecho de grafito. ¿Sí? Pero básicamente, ahora no me voy a, o sea, no me voy a poner a explicar cómo funciona una batería, pero básicamente esos son los componentes principales. ¿Y dónde voy a encontrar el litio en su producción? En el cátodo y en el electrolito. ¿Cómo fue el desarrollo de las baterías? Y bueno, la primera batería, obviamente, la hizo Volt hace muchísimos años, pero ahí puse quién identificó el litio por primera vez, recién en el año 1817 se identificó el litio. Y esto es un poco la historia de cómo fue desarrollándose la batería de ion litio. En el año 1958, DuPont, ¿sí?, una empresa química norteamericana, trató de fabricar una batería de ion litio y lo único que pudo fabricar es el electrolito que hoy usamos. Durante la crisis del petróleo, Exxon, ¿sí?, una empresa petrolera, estamos hablando ya de los años 70, trata de desarrollar una batería de ion litio. El problema principal es que la logran desarrollar, pero ante cargas y descargas la batería explota, se prende fuego, o sea, era bastante inestable. Después, en el año 80, en Texas, un ingeniero logra fabricar una batería con cátodos de óxido de litio y cobalto, logra duplicar la densidad energética, pero todavía se mantenía inestable la batería. Tenía el problema ese de que ante descargas y cargas tendía a incendiarse. Y en el año 1985, un investigador japonés utiliza grafito en el ánodo y así logra la primera batería de ion litio que nosotros conocemos. Esos tres, Whitcomb, Woodward y Yoshino, ganaron el premio Nobel hace 2 años, justamente por el desarrollo de las baterías ion litio. Eh, Recién en el año 91, en el 85, logra fabricar una batería estable gracias a ese ánodo de grafito. En el 91, Sony comercializa la primera batería ion litio para uno de sus artefactos electrónicos. Y recién bien entrado el 2005, se empiezan a utilizar a escala industrial en los automóviles. ¿Sí? Es decir, pónganse a ver todo lo que tardó el desarrollo. Por eso también muchas veces dicen, no, el litio, vamos a tener otras baterías en muy poco tiempo. O sea, cualquier desarrollo tecnológico lleva décadas. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, esas décadas se van achicando. Pero no es sencillo cambiar una tecnología. ¿Sí? ¿Qué tipos de celdas de batería se fabrican hoy en día en el mundo? Tres tipos: las llamadas celdas cilíndricas, las prismáticas y las celdas pouch. Tesla, por ejemplo, utiliza celdas cilíndricas, como las que están ahí, que son parecidas a las AA, AAA. BMW usa de todo un poco, pero también utiliza las celdas prismáticas. Y en Argentina, el desarrollo que estaba haciendo ITEC con Unilip, la empresa que iba a desarrollar baterías ion litio, iba a ser del tipo de celdas pouch. ¿Sí? ¿Qué hace que utilicemos cada una de ellas? Y bueno, depende de múltiples factores. ¿Sí? Espacio necesario para donde se va a armar el pack, tipo de material que vamos a utilizar, qué performance queremos del auto, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que siempre hay una confusión es que no existe un solo tipo de batería ion litio, existen múltiples tipos de batería ion litio. ¿Sí? Y esa definición de diferencias entre una y otras de esas baterías ion litio está dado por el cátodo. El cátodo es el que le da la performance a la batería ion litio. Entonces se van a encontrar con todos estos tipos de baterías ion litio, ¿sí?, en las cuales el litio está presente y aparte hay otro tipo de minerales. Por ejemplo, esta, que se llama la LFP, que es una de las baterías más utilizadas en el mundo, de hecho China es la que más utiliza,
se llama litio hierro fosfato. Entonces, en su cátodo voy a tener litio, hierro y fósforo. ¿Sí? ¿Qué se usa para fabricar como precursor el cátodo de litio y hierro fosfato? Carbonato de litio. Ahora tengo este tipo de baterías, se llaman NMC porque tienen níquel, manganeso y cobalto. ¿Sí? Son baterías que tienen mejor performance que estas, que las LFP, pero son más caras. ¿Qué se usa para fabricar el cátodo NMC de níquel, cobalto y magnesio? Hidróxido de litio. Entonces, esos dos compuestos son precursores de diferentes tipos de cátodos. ¿Sí? Pero con esos dos precursores puedo armar todas estas tipos de baterías ion litio. ¿Qué lo hace al litio estratégico? Que está en todas. Está en todas. El cobalto, por ejemplo, no está en la LFP, ni está en la LMO. Es decir, puedo fabricar baterías. Entonces, cuando muchas veces dicen, no, se necesita cobalto y níquel, he escuchado a funcionarios públicos, ¿sí? Hablando sobre el tema del litio, diciendo, no, se necesita cobalto y níquel. No, se puede fabricar la batería LFP, que no tiene, no tiene ningún cobalto ni níquel, tiene hierro y fósforo. Dentro de nuestro continente, ¿quién tiene hierro y fósforo? Brasil. ¿Sí? Bien, el proceso productivo es, como les decía, es el material activo, es netamente químico, ¿sí? En un reactor. Si quieren, o sea, no entro en detalle acá, pero es un proceso netamente químico que se fabrica lo que se llama el material activo. Acá, esta es la producción del LFP que yo les contaba, ¿sí? Es un proceso, como les contaba, obtengo litio y hierro fosfato, ¿sí? A partir de ácido fosfórico. Y esto que vemos acá es básicamente cómo se fabrica una celda de batería, ¿sí? Obviamente esta es para la fabricación de las celdas pouch, ¿sí? Son estas que yo les contaba recién que quería hacer ITEC a través de Unilip. Me parece que no, yo vi la fábrica y vi las máquinas, todo. Está en Berisso. En Berisso. Básicamente, lo que se hace es, bueno, se hace como una pasta, ¿sí? Como un barro, que es el cátodo. Ese cátodo luego se deposita sobre una lámina muy fina de aluminio. El ánodo, que es grafito, se deposita en una lámina muy fina de cobre. Y entre una y otra, ¿sí? Se pone el separador. Cuando hablo que se deposita, se hace como una pintura encima de ese foil, ¿sí? Como el que ustedes tienen en casa, el foil de aluminio. Bueno, obviamente ese foil tiene especificaciones técnicas de espesores muy, muy ajustados. Y luego se hace una bobina, en este caso, como ven acá, ¿sí? Para el caso de las baterías cilíndricas es más fácil de ver, que está acá. Se hace una bobina, ¿sí? Esa bobina se introduce dentro del envase, en general es aluminio, y una vez que está dentro de ese envase, se inyecta el electrolito, ¿sí? Que es un líquido. Son líneas de producción. Esta es la batería prismática que contaba recién. Acá se ve un poco mejor. Como ven, son líneas de producción, ¿sí? Y se fabrican estas bobinas. Pasan por un cabezal donde se deposita justamente lo que es el material activo, que es el cátodo o el ánodo. Siempre el cátodo va sobre una lámina de aluminio y el ánodo es una lámina de cobre. ¿Cómo van esas baterías dentro de un auto eléctrico? Si ustedes ven acá, básicamente un auto eléctrico es un chasis montado encima de una batería. Se fabrican primero las celdas, un conjunto de esas celdas forma lo que se llama un módulo, y un conjunto de esos módulos forma lo que se llama un pack.
de baterías. ¿Sí? Argentina hace packs de baterías, compra las celdas en China y hace pack de baterías básicamente para las bicicletas eléctricas y para los monopatines eléctricos. ¿Sí? Y el desarrollo del pack no es solamente el conjunto de celdas, de módulos, sino que tiene que tener lo que se llama un BMS, que es Battery Management System, que se encarga justamente de la gestión energética de carga y descarga. ¿Sí? Acá vemos lo mismo, pero con celdas prismáticas. ¿Sí? Como ven, están montadas en el chasis, en el piso. Esto es un poco cómo se están produciendo autos eléctricos. En el año 2023 se produjeron casi 14 millones de autos eléctricos, 7 millones en China. Si ustedes me preguntan, bueno, dentro de todo ese mercado, ¿sí? En el mercado mundial de comercialización de todo tipo de autos, ¿cuántos autos se comercializaron? En el 2023 se comercializaron entre 85 y 95 millones de autos de todo tipo. Es decir, que el auto eléctrico ya tiene más de un 15% de market share dentro del mercado del automóvil. ¿Sí? Ya es un número importante. Y este año se estima que se van a fabricar 18 millones de autos eléctricos. ¿Sí? Esto que ven acá es el tren motor de un BMW X5 y este de un Tesla. ¿Cuál les parece que puede llegar a fallar primero? Obviamente el del BMW, ¿no? Tengo mayor cantidad de partes móviles. ¿Sí? Acá lo único que se mueve es el eje. Entonces el mantenimiento de este tipo de autos es muchísimo más bajo en costo. Y esto es un poco, ya terminando, es un poco cuánto consume de carbonato de litio las baterías de los distintos artefactos eléctricos que utilizan baterías de ion litio. Como ven ahí, un auto Tesla modelo S, para sus baterías necesita 51 kilos de carbonato de litio, ¿sí? 51 kilos para producir ese cátodo que va a ir ahí adentro. Si ustedes hacen 14 millones, suponiendo que todos son Teslas modelo S, pero si hacemos un promedio de 14 millones por 51 kilos, le va a dar básicamente el consumo de carbonato de litio que se va a necesitar, se utilizó ese año. ¿Sí? Hay autos que tienen mayor consumo, ¿no? Obviamente, por distinto tipo, tienen una batería que tiene mayor capacidad. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos, obviamente, los artefactos eléctricos como las perforadoras o esto que está acá, es lo que se llama un Powerwall de Tesla. Tesla vende ¿cómo se llama? Unas baterías estacionarias que se pueden poner en tu casa, ¿sí? Que la pones y la conectás a la red o a un panel solar. Eso se carga. Si tenés alguna interrupción del suministro eléctrico, vas a tener varias horas de energía eléctrica en tu casa. Y no solo eso, sino que tiene la posibilidad también de vender energía a la red cuando está lleno, ¿no? Es decir, te puede llegar una factura de luz negativa, ¿sí? Porque vendiste energía que estaba en la red, cuando la red lo necesita. Y esto que es lo último, de lo último, ¿sí? Se estima que más o menos se necesitan 845 gramos de carbonato de litio equivalente por cada kilowatt hora de capacidad que tiene una batería. Es decir, si un Tesla modelo S como ese tiene 51 kilos, quiere decir que tiene una batería más o menos de 90 kilowatt hora de capacidad. ¿Sí? Que es una capacidad importante, ¿no? Así que bueno, y son 400, 500 kilómetros. A veces más, depende cómo lo uses. Pero de ciclos, 2000 ciclos de carga y descarga. O sea, la batería te puede durar 2 millones de kilómetros. Es decir, la vida útil de la batería siempre es mucho mayor a la vida útil del automóvil. Sí. Bueno, ahí ese es mi correo electrónico, me pueden escribir cuando quieran. Yo soy un tuitero bastante activo todo el tiempo. Me pueden seguir en Twitter. ¿Eh? Sí, 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 somos varios. Así que bueno, si tienen preguntas, dale.
Sí, se descubrió hace poco. En realidad, Estados Unidos tiene yacimientos de litio en varias cosas. Una de las cosas que no comenté y que es importante es, yo les contaba que es importante el depósito en el que se encuentra el litio. Entonces, si está en la roca espodúmena, se puede extraer. Si está en la salmuera, se puede extraer. Ahora bien, si está en otro tipo de roca, ¿sí? No se puede extraer porque no hay un proceso industrial para hacerlo. Entonces, por ejemplo, México, hace bastante tiempo están hablando de México, el litio, nacionalizó el litio, qué sé yo. Bueno, les cuento que no puede sacarlo el litio que tiene ahí. ¿Por qué? Porque el litio está en arcillas. Y hoy no existe, marco hoy, no existe un método tecnológico a escala industrial para sacarlo de ahí. Entonces, mientras esté ahí, o sea, mientras no haya un método, yo no lo puedo extraer. Y es como si no lo tuviera. Por eso entonces cuando vos vas a buscar a los servicios geológicos del mundo, te vas a encontrar que México tiene, en recursos tiene, no sé, 10 millones de toneladas de recursos, pero vas a reservas y dice cero. ¿Por qué? Porque para que los recursos se transformen en reservas, tiene que haber una metodología técnica para extraerlo a escala industrial. En el caso de Estados Unidos tiene varios yacimientos, algunos de ellos en arcilla, como Tucker Pass. Está en arcilla y todavía no lo pueden sacar. Pero sí tiene en roca, como Australia, y también tiene en salmuera, como Argentina. ¿Sí? Claro, se sabía hace 50 años que estaba ahí. VH, bro. Sí. Pasa lo mismo con el tema de Vaca Muerta, que es no convencional. El depósito en el que se encuentra el petróleo y el gas es diferente a los convencionales. Eso hace que vos necesites una tecnología particular y hasta hace 30 años, 40 años no estaba desarrollada. Entonces, sabías que tenía petróleo, había petróleo ahí, pero no podías extraerlo. Lo mismo pasa con el litio y con otros recursos. Tal vez, tal vez, tal vez. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué estudios? Mira, yo siempre digo que a mí la carrera de ingeniería me brindó todas las herramientas necesarias para poder desenvolverme en cualquier sector. Ahora bien, siempre está bueno hacer algo más allá de eso. Tenés cursos de posgrado, tenés hasta maestrías en el exterior en el tema minero. O sea, el tema minero es una actividad muy individual, muy particular. Podés seguir estudios. En mi caso particular, por ejemplo, yo aparte de que trabajé en la minería del litio acá en el país, yo hice un curso de posgrado en producción de litio. Por eso entiendo bien el proceso. ¿Sí? Hice varios cursos. Siempre uno no tiene que quedarse solamente porque tiene que tratar de ir continuamente aprendiendo cosas. A mí me pasó, yo hice un curso de posgrado de producción de litio, hice un curso, una especialización en gas natural en el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de la UBA, hice un curso de posgrado en energía nuclear. O sea, traten siempre de estar yendo más allá. ¿Sí? Sí, yo tuve que estudiar bastante. Sí, sí. Si bien el dicho dice que la curiosidad mató al gato, Einstein decía que era más importante ser curioso que ser inteligente. Claro, si a vos te interesa algo, estudiar. O sea, no trates de encontrar, estudiar, buscar. Lo que sí le puedo decir es que la facultad a mí me brindó todas las herramientas necesarias para desenvolverme en cualquier sector. ¿Qué? La UBA. Yo estudié en la UBA. Por eso me gusta venir a las charlas en universidades públicas, pues yo soy hijo de una universidad pública, eh, y eso hay que respetarlo. ¿Sí? Sí, una de las cosas, un día hace un tiempo atrás,
me contacta una persona que está vinculada al tema textil, claro, es Tomás Caragosian. Tommy me contactó, me dijo, mira, me quiero meter en el tema litio, pero yo soy textil. No sé qué podemos, no sé qué le podemos vender a la industria del litio y demás. Le dije, bueno, déjame que veo. La cuestión es que una de las cosas que más se utiliza en el mercado del litio argentino y que es importado son las bolsas en las que se exporta el carbonato de litio. Exacto, los big bags. Esos big bags, hasta que eh, TN Platex, que es la empresa de Caragosian, no fabricaba bolsas, se importaban el 100%. ¿Por qué? Porque son bolsas, no es cualquier bolsa, porque el carbonato de litio es un compuesto bastante susceptible a la humedad ambiente, a contaminaciones, ¿sí? No, obviamente si va dentro de una batería que va a estar bajo tensión y bajo una corriente muy elevada, ¿sí? La arquitectura de los autos eléctricos ahora está viniendo en 800 volts. O sea, si ven las corrientes son bastante importantes, electrónica de potencia. Entonces, va a estar sujeta a un estrés bastante importante. Entonces, el carbonato de litio tiene que ser puro, se tiene que cuidar de la humedad, se tiene que cuidar de contaminantes, particularmente de metales, y eso obviamente hace que se necesite ser transportado en big bags particulares. No es que puedo comprar un big bag acá en la esquina como el que tiene arena. Entonces, bueno, le comenté eso a Tommy le interesó, qué sé yo, y empezaron a fabricar Big Bags acá en la Argentina. Sí, y es la única empresa hoy en día que le vende Big Bags a las litíferas. Sí, para dolor. Sí, sí. Dios, bueno, bueno. Pero por lo menos, o sea, unas bolsas que eran totalmente importadas, hoy se fabrican en el país con mano de obra argentina. En general es una mezcla de poliéster con otros plásticos y tela, y no sé cuál es exactamente. Sí, 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 no sé exactamente cuál es, pero sé que tiene poliéster, sé que tiene tela algodón en algunos casos, sé que... y- mm, sí. ¿Mm? Más, más, más preguntas. Más preguntas. Sí, no por tiempo indeterminado. Se pueden almacenar, no por demasiado tiempo, como te decía, son susceptibles a la humedad, sí, a la humedad ambiente. O sea, nosotros tenemos la suerte de que la producción en la Puna Argentina es un lugar extremadamente seco, lo que nos favorece. Entonces, tenés que tener cuidado cuando lo embalás y más que nada cuando lo embarcás. O sea, tenés que mandarlo al mar. Obviamente, el aire marino hay que tener mucho cuidado de que no lo alcance. Sí, en contenedores, sí. Sí, sí, sí. Sí. Lo sacamos sí, sí, no, por el puerto de Atacama, el puerto de Atacama, ay, ¿cómo se llama? Ah, estoy con los nombres, pero por Chile, sí. Sí, sí. En cuanto a lo que vos marcabas de cuestiones preferibles, Mm. nosotros hacemos hincapié en la historia, que nos quedan mirando la verdad. Toda esta zona, por ejemplo, donde se llama el litio, está parada, Bolivia, Sí, tal cual, ahí estaba, ahí al mar de Bolivia, tal cual, y es con eso. Todo el petróleo de Estados Unidos, de Texas, California, todo, esa es la que compró los mexicanos tal en cual, 1948. tal cual, ¿Te das cuenta que cómo se cambió el esquema eso, no? tal cual. ¿Cómo le cambió a Chile a Bolivia? ¿Cómo le cambió a México? Hoy Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo. Sí, Representa mucho de lo que tenemos hoy. Si no tuviésemos la iglesia pesada, si ellos tuvieron la misión y la audacia de tratar de hacer, ujú, digamos, está mucho menos que Bolivia en cuanto a la no ujú, por hablar de Bolivia, sino porque
La Bolivia tuvo un proceso de extractivismo muy fuerte, destruyeron monte de compartido, destruyeron para poder terminar de ahí. Hoy esta foto de litio y arriba, más o menos representa lo que digamos, no le quedó nada. Y así no puede pasar. Depende si nosotros funcionamos o tenemos esta capacidad, digamos, como para generar. Claro. Que además mejoren los. Acá hay otro problema muy serio que es con los salarios de la gente. Sí. Ese es un tema bastante. No lo explico en esta presentación, pero la realidad es que se está buscando una manera de hacerlo. Si ustedes me preguntan, ¿puede ser sostenible la producción de litio? Yo les digo que sí, puede ser sostenible, pero para eso se necesitan estudios hidrogeológicos a gran escala en los salares. Esos estudios hidrogeológicos Argentina nunca los hizo, ¿sí? O sea, Chile sí, por ejemplo. Sí, Chile sí. De hecho, Chile, SQM, tiene un tope de extracción de salmuera en su proyecto, justamente porque ese tope va en concordancia porque el salar se recarga. No es que yo le saco el agua y listo, que se vacía. O sea, tiene un periodo de tiempo que se vuelve a recargar a través de lluvias, a través de deshielos, etcétera, etcétera. Pero para entender cómo es esa dinámica de recarga, ¿sí? Necesito hacer estos estudios hidrogeológicos a gran escala. Los chilenos lo hicieron, dijeron, bueno, vos SQM podés sacar tantos metros cúbicos de salmuera por día, no más que eso, porque si sacás más que eso ya dañás, claro. Entonces sacan cierta determinada cantidad. De hecho, el Estado chileno tiene cámaras, yo lo he visto, lo vi con mis propios ojos, tiene cámaras en cada uno de el Estado, cámaras en cada uno de los pozos y le controla cuánta extracción de salmuera por día hacen, ¿viste? Eh, No, digo porque casi todos los recursos de la isla tratan de hacer todo. Y eso es una raíz que entonces, sí, entonces pone cámaras y controla, no solo eso, tiene otras cosas que no me voy a poder detener ahora, pero este, ellos, sí, obvio, es patrimonio del Estado, sí, sí, sin dudas. Entonces, hay que ser inteligentes para hacer una explotación. Es decir, Argentina lo podría hacer de esa manera, ¿no? Queda en nuestras manos. Vamos a ver qué hacemos. Como dice un amigo mío, Argentina es un país que no pierde oportunidades de perder oportunidades. ¿Sí? Bueno, listo, chicos. A ver, sí. Sí, más o menos, pero sí, sí. No, se va a seguir exportando muchísimo. O sea, para mí el tema de la balanza energética obviamente va a ser netamente positiva gracias a Vaca Muerta, eso sin duda alguna. Pero vos ves cómo se distribuye, ¿sí? Los sectores en el PBI argentino y vos tenés que la manufactura, es decir, la fábrica, la manufactura, representa el 18% de nuestro PBI. Vos ves minería y petróleo y representa menos del 2%. Entonces, por más que crezca, que va a crecer, no va a compensar la caída de manufactura. Entonces vamos a sentirlo. Vamos a ser grandes exportadores de petróleo, gas, minerales, etcétera, etcétera, pero eso va a tardar años hasta que compense y sea un país como, no sé, Australia, ponele, que vive de la minería. Sí, totalmente. 8%, o sea, todos los países. Entonces vos me preguntás,
Vos me preguntás, ¿es importante el petróleo, el gas y la minería? Sin duda sí, y quiero que crezca muchísimo, que produzcamos lo máximo posible. Pero eso lleva tiempo y la realidad es que, sí, capital, y la verdad que nosotros, Argentina necesita, como dice el viejo proverbio inglés, nada más caro que ser pobre. Somos pobres y necesitamos urgentemente la industria, que si la industria siga creciendo, porque es la que toma mayor cantidad de personal, es la que da los mejores empleos, es la que mejor distribuye ingresos, ¿sí? Entonces, es importante que la minería y el petróleo, sin duda, y va a crecer y espero que crezca muchísimo. Pero no olvidemos lo del otro lado, porque o sea, no alcanza el plato para todos solamente con minería y petróleo, hoy, ¿sí? ¿Listo? Hoy sí vamos a hacer una fotito acá adelante que lo tenemos. Vamos a pedir.